Buenos días. Buenos días. Señorita Catalina, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Me y usted? Bien. Vamos a esperar aquí. Qué bueno. Gracias. Vamos a esperar a que se incorpore otra persona y buscar un cafecito mientras tanto porque está subiendo el video de cuarto medio. Ah, ya. Llegué muy temprano, parece. Sí, parece. Pero no importa. Ah, O se mutea o ve televisión un ratito y buscar un café ah, mientras ya. tanto. Bueno.
Ando buscando un material, ¿ah? Ya al tiro nos conectamos. Estamos conectados, pero ando buscando un material. Oh, oh, oh. Ando buscando el PPT que vimos el otro día, ¿ah? Que era de fluidos. Espera un poquito, ¿dónde puede estar esto? Aquí está. Cerramos eso ya. Me interesa ver eso que está ahí. Ya. Bien, estimados alumnos, damos por iniciar la clase. Andaba buscando algún material. Estaba con una niña, Catalina Gómez, si no me equivoco, esperando a que entraran más alumnos para poder dar inicio a la clase de hoy. Estábamos viendo lo que era la justificación de los fluidos, las características que ellos tenían. Esto lo habíamos visto, ¿cierto? Esta parte que tenían ausencia de memoria de forma, es decir, tomar la forma que el recipiente que los contiene, no se resisten a la deformación, pues ofrecen una resistencia pequeña o nula a las fuerzas cortantes. Esta última unidad diferencia más claramente los fluidos, que son los líquidos gases, de los sólidos deformables. Ya. Se entiende por fluido un estado de la materia en el que en que la forma de los cuerpos no es constante, sino que se adapta a la forma de recipiente que los contiene. Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes de fluidos.
Los líquidos tienen un volumen constante que no puede modificarse apreciablemente por compresión, es decir, ellos son fluidos incompresibles. Los gases no tienen un volumen propio, ocupan totalmente el del recipiente que los contiene, son fluidos compresibles, porque a diferencia de los líquidos, sí se pueden ser comprimidos. Entonces aquí habían algunas definiciones previas que hay que saber, la relación entre la masa, el volumen de los fluidos. La masa y el volumen están directamente relacionados, mediante una relación que dice que la densidad es masa partido por volumen, la constante proporcional que se conoce como la densidad ρ, del alfabeto griego. La densidad ρ de una sustancia es la masa por unidad de volumen de dicha sustancia, es decir, cómo se distribuye la masa de un objeto en un cierto volumen. Y la unidad del sistema internacional son kilogramos partido metro cúbico. También aparece lo que es el peso específico gamma, que se define como el cociente o la división entre el peso y el volumen entre el peso P de un cuerpo y su volumen. Entonces, gamma es el peso partido en volumen. Ahí lo que hago, ¿cierto?, es separar lo que es la masa por el volumen y lo multiplico por ρ, es lo mismo, hice una simple separación. Y masa por volumen es densidad, así que el peso específico lo podemos expresar como densidad por la aceleración de gravedad. Aquí estaban los valores de las densidades. La densidad... Ay, hombre, que... Vamos a esperar a que don Agustín se instale bien, por favor. Vamos a esperar a que se suene, a que se... Claro. Ya. ¿Qué más, don Agustín? Lo esperamos. Se acomoda más que un perro para sentarse, ¿ah? Aquí está la sustancia, está la densidad de los materiales, no hay que aprendérselo a memoria. Aquí están los líquidos, la densidad es absoluta de algunos líquidos. Todas estas cosas las habíamos visto, pero hago un previo repaso. Y la densidad relativa normalmente es relativa a algún elemento conocido. Por ejemplo, la densidad relativa del elemento A al B es la densidad del A referente al agua, o también la densidad del A referente al mercurio. Se usan como elementos o patrones básicos. Y se suele tomar, ¿cierto?, la densidad del agua patrón a una temperatura de 4 grados Celsius es igual a 1000 kilogramos partido por metro cúbico, o 1 gramo partido por centímetro cúbico. ¿Por qué la temperatura? Porque recuerde usted que cuando vimos dilatación térmica, los líquidos se dilatan y se contraen, ¿no es cierto?, con aumento de disminución de temperatura. Por lo tanto, ¿cierto?, la densidad de un líquido es máxima a la temperatura de 4 grados. Bajo los 4 grados, ¿cierto?, el agua comienza a convertirse en hielo y la densidad del hielo es menor. Por lo tanto, cuando uno utiliza este valor, está haciendo uso del concepto de la densidad, ¿cierto?, de la densidad anómala o rara del agua. Por eso se usan los 4 grados. La densidad relativa obviamente es adimensional, porque son, si arriba te queda en kilogramos partido por metro cúbico, acá abajo también te queda kilogramos partido por metro cúbico, y por lo tanto eso es un número puro. Habíamos visto el concepto de densidad, fuerza partido por área. A mayor área, ¿cierto?, la presión es menor porque la fuerza se reparte en un área mayor y por lo tanto la presión disminuye. En cambio, ¿cierto?, en la puntita de ahí del clavo, la presión es muy grande, el área es pequeña, por lo tanto la fuerza, la presión es grande porque son inversamente proporcional debido a una fuerza que está siendo aplicada. ¿En qué se mide la presión? En newton partido por metro cuadrado, y eso se llama en pascales. Y habíamos visto, ¿cierto?, que el principio Pascal, que una atmósfera son 1,03 por 10 elevado a 5 pascales, que un bar son 10 elevado a 5 pascales, y el principio Pascal, ¿cierto?, la magnitud de la fuerza que ejerce un fluido en equilibrio estático
sobre la superficie del recipiente. Sobre la superficie del recipiente que lo contiene, es la misma en cualquier punto siendo perpendicular a la superficie del recipiente. Entonces, la presión ocular es un ejemplo del principio de Pascal. Hay una cierta área que está siendo aplicada. Por favor, si puede cerrar. ¿Todo mal puesta o alguien la hace mucho favor? ¿Perdón? Por favor, puede cerrar el micrófono, se lo agradecería. Muchas gracias. Entonces, normalmente cuando uno se le pone el ojito rojo, ¿cierto? Aquí con unas estrías, uno tiene una presión alta, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con esa presión ocular. Diferencia entre la fuerza en un sólido y la presión en un fluido. Un líquido transmite la presión que se ejerce sobre él en todas las direcciones. Aquí usted tiene un émbolo donde hay un cierto líquido y ese líquido, ¿cierto?, se reparte por partes iguales a través de todo el área en cuestión. ¿Se da cuenta? En todas las direcciones en cuestión. En cambio, un sólido transmite fuerza manteniendo la dirección y sentido. Lo que tenemos acá es un bloque sobre el cual están actuando una buena fuerza y esa fuerza, ¿cierto?, se dirige a través del centro de masa, centro geométrico del objeto. En cambio, la presión en un líquido, ¿cierto?, se esparce o se distribuye uniformemente a través de todo el área en cuestión. Y en todo caso, la otra es puntual. De aquí aparece la normal, la fuerza F, el peso, la fuerza roce, etcétera, etcétera. La presión hidrostática. Entonces aquí lo que tenemos, la presión en el punto A es ρ por G, ρ G por H. ¿Qué es lo que es ρ? La densidad del líquido en el cual hay dos puntos, un líquido, se coloca un líquido sobre un recipiente, se vierte, ahí está la superficie del líquido, y lo que se quiere medir, ¿no es cierto?, es la presión en un punto B y en un punto A. Obviamente todos los puntos que están en esta zona tienen una presión que es equivalente al peso de toda esa columna de líquido de altura H sub A, que es la densidad del líquido por la aceleración de gravedad por la altura. Por lo tanto, la presión en el punto A es ρ G por H sub A. Y la presión ejercida en el punto B es ρ G por H sub B. La diferencia de presión entre los puntos B y A, ¿cierto?, es ρ G por H sub B menos H sub A. Y esto es conocido como el principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos indica esta ecuación? Que para un líquido dado y para una presión exterior constante, la presión en el interior depende únicamente de la profundidad. Entonces, si tú tienes un tarro de leche nido y tú lo llenas con agua y tú le haces orificio a diferentes alturas separados por 10 centímetros, los fluidos, ¿cierto?, salen, ¿no es cierto?, haciendo una figura, ¿cierto?, que corresponde a una parábola, pero salen de esta manera, porque la presión, ¿no es cierto?, este líquido llega más lejos, este otro también, ese también, pero estos líquidos van llegando, ¿cierto?, a una superficie a una distancia mucho menor de la parte lateral del recipiente, porque la presión es menor. En cambio, a mayor presión, a mayor altura, a mayor profundidad, la presión es mayor. Por eso tengo diferencias en los chorritos, ¿cierto?, que están saliendo. Y aquí tenemos algunos casos, ¿cierto? Un pequeño pez está nadando a 100 metros bajo el agua. ¿Cuál es la presión en sus lados? Entonces tú lo que tienes que multiplicar es ρ del agua, que sería 1 por 10 elevado a 3 por G. Entonces la presión para el que lo rodea, ¿cierto?, sería la presión, sería ρ, que es la presión del agua, 1 exponente 3, por la profundidad, que son 100, que es 1 exponente 2, por 10, que es la aceleración de gravedad. Es decir, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 por 10 elevado a 6 pascales, ¿cierto?, a 100 metros. Es decir, por cada 10 metros de profundidad ya sabemos que existe una atmósfera de presión. Entonces, la presión que está soportando es 1 por 10 elevado a 6 newton partido metro cuadrado. ¿Y cuál es la presión en su interior? Tiene que ser una presión equivalente que soporte el peso de toda la columna. Si no, esa columna, el peso
de esa columna de líquido aplastaría al pescadito. Por lo tanto, la presión en su interior debe ser muy grande para soportar el peso de esa columna. Si a ti te colocan a una cierta profundidad, tienes que usar un traje de estas características presurizado, ¿cierto? Con ciertas características para soportar la presión de todo el peso del líquido que está soportando en los hombros del buzo. Por eso que cuando uno sale y el doctor, ¿cierto?, te pega la palmadita y tú lloras, ¿cierto?, inmediatamente en ese lloriqueo, ¿cierto?, te están traspasando una mochila virtual de varios cientos de metros, que es el peso de la columna de aire que va a soportar de por vida. Y la presión interior tiene que ser equivalente a esa presión en cuestión. Y hay variabilidades de la presión. ¿Y cómo se nota la variabilidad de la presión? Muchas veces, por ejemplo, hoy día hay un día nublado con una temperatura baja, por lo tanto, una presión atmosférica normal. Entonces la gente dice, ah, niña, me duele las rodillas, parece que va a llover. Claro, porque la presión atmosférica ha cambiado. Igual que si tú tienes una operación, te hiciste unos 15 grados, un tobillo, ¿cierto? Normalmente esas cosas duelen o molestan cuando la presión atmosférica baja. Si hay un día de mucha intensidad luminosa, un día con bonito sol, la presión es alta y la gente anda más contenta, ¿cierto? Anda más feliz y la presión atmosférica, ¿cierto?, aumenta, por lo tanto, esas dolencias desaparecen a los huesos, a las columnas, ¿cierto?, a los codos, a las rodillas, ¿cierto?, que la gente sufre en cuestión. La paradoja hidrostática dice que todos los puntos se encuentran a un mismo nivel, es decir, si tú viertes agua, ya sea por este tubito, por ese otro tubo de esa forma, por este otro tubo, por este cono, digamos, el líquido se va a distribuir, ¿cierto?, por partes iguales y todos van a alcanzar el mismo nivel. Entonces todos los puntos se encuentran al mismo nivel de líquido, soportan igual presión. La presión que está soportando es la presión atmosférica y los mantiene, ¿cierto?, a una misma presión. Ni la forma de un recipiente ni la cantidad de líquido que contiene influye en la presión que se ejerce sobre su fondo. Tan solo depende de la altura del líquido. Es decir, todos estos puntos que están aquí tienen la misma presión, porque obviamente están soportando el peso de una columna de líquido, independiente de la forma del recipiente que tengan y la cantidad de agua que ellos tengan. Esto es lo que se conoce como la paradoja hidrostática. También hablé de la prensa hidráulica. La presión aplicada en un punto de un líquido contenido en un recipiente se transmite sobre el mismo valor a cada una de las partes. Acá lo que usted tiene es una fuerza sobre una cierta superficie y esa presión, ¿no es cierto?, se traduce en una presión que es la fuerza partido por el área, y esa presión se transmite, ¿no es cierto?, linealmente hacia abajo, hacia el fondo, a las paredes laterales, y hay una resultante, ¿cierto?, que se transmite a través de este punto. Y ese punto, ¿cierto?, llega aquí a la pared lateral, al fondo, a la otra pared lateral y hacia arriba. Y usted obtiene una fuerza F2, que sería la presión, que sería la fuerza que está actuando sobre esa cierta área. Entonces usted lo obtiene, aplica una fuerza pequeña y obtiene una multiplicidad, un factor mayor. ¿Ya? Si usted aquí aplica F1, aquí puede obtener 4 veces F2. Y eso es lo que pasa cuando, si usted lleva su auto con su mamá a un lubricentro o a una bencinera y lo quieren revisar, la parte de abajo, le quieren cambiar el aceite, ¿cierto? Levantan el auto, lo colocan en una plataforma, el tipo genera una situación electrostática y una bomba de vacío, ¿cierto?, que genera una presión, y esa presión, ¿no es cierto?, en forma subterránea se transmite a través de todo un tubo y hace que esto, un efecto multiplicador, pueda subir su auto, ¿cierto?, algunos metros de altura para poder trabajar, digamos, cómodamente en cuestión. El líquido que contiene estos recipientes normalmente es aceite quemado, puede ser petróleo o simplemente agua, y se transmite, ¿cierto?, por esa situación. Entonces, como un efecto multiplicador. Y eso es lo que se llama la prensa hidráulica. Siguiendo el principio Pascal, la presión se transmitirá a todos los puntos de la masa líquida. Entonces, la presión del punto 1 es igual a la presión del punto 2. Y eso es la fuerza partido por unidad de área en el punto 1. Y eso es la fuerza del punto 2 por su área, la fuerza F2 partido por el área A2 o superficie. Entonces, la fuerza ascendente sobre L mayor será, entonces normalmente lo que uno quiere, uno aplica una fuerza y quiere saber, ¿no es cierto?, qué fuerza se obtiene. Entonces, de aquí de esta relación usted despeja.
el S sub 2 está dividiendo masa multiplicando, por eso le queda F1 por S sub 2 partido por S sub 1, y esa es la fuerza, ¿cierto?, resultante. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, duda? No, profe. Ya, lo que usted sabe cómo yo trabajo, yo primero presento todos los antecedentes teóricos, ¿cierto? En qué se funciona, en qué se basa toda esta información, le doy algunos ejemplos, algunas ecuaciones, le explico todo lo que tiene que ver, y luego desarrollamos ejercicios de aplicación. Medida de la presión manométrica. Un manómetro, ¿cierto?, te mide la presión interior de un líquido o de un gas, y se denomina manómetro. Cuando usted va a echar aire a los neumáticos, va con su papá, su mamá a echar aire a una bencinera, ¿cierto? Coloca 35 libras, 30 libras, ¿cierto? Lo que está en el fondo haciendo, está midiendo la presión manométrica del líquido, ¿cierto?, del aire que tiene usted presurizado sus neumáticos. Entonces usted tiene aquí una presión P sub 0, luego de ese P sub 0, ¿cierto?, tiene una diferencia de altura, se da cuenta que es H, la diferencia entre el punto A y B, y los puntos A y B tienen igual presión. Entonces usted tiene el peso de esa columna, P sub 0 más ρGH, llega al punto B, y eso es igual a la presión interior del líquido, ¿cierto?, o del gas, del tubo de oxígeno, del acetileno, ¿cierto?, la presión de sus neumáticos del automóvil. Como A y B están a la misma altura, la presión en A y en B debe ser la misma. Por una rama, la presión B debida al gas encerrado en el recipiente, ¿ya? Y por la otra rama, la presión en A es debida a la presión atmosférica, P sub 0, más el peso, ¿cierto?, o la diferencia de presiones de diferente altura, ¿cierto?, más la presión debida a la diferencia de alturas del líquido manométrico. Y ahí está la famosa ley, ¿cierto?, dice que la presión del gas es la presión atmosférica más el peso de toda esa columna que está ahí. Y eso es ρ del líquido por G por H en cuestión, que sería la altura. Y ρ es el líquido que tiene entre las situaciones. Torricelli lo que hizo, ¿cierto?, fue construirse, dice, para medir la presión atmosférica, porque antes lo que teníamos era la presión barométrica, ahora la presión atmosférica se mide con un barómetro. La presión de un líquido que contenía un recipiente se mide mediante un manómetro. Entonces, para medir la presión atmosférica, Torricelli empleó un tubo largo cerrado en uno de sus extremos, ahí está cerradito arriba, y lo llenó con mercurio, y le dio vuelta sobre una vasija de mercurio. Lo vierto, ¿cierto?, estando ahí al interior, y el mercurio descendió hasta los 76 centímetros, es decir, esa altura que está ahí, entre la superficie del líquido y la altura donde quedó esa columna de mercurio corresponde a 0,76 metros o 76 centímetros al nivel del mar. Dado que el extremo cerrado del tubo se encuentra casi al vacío, ahí no hay nada, hay vacío, la presión vale 0, y sabiendo que la densidad de mercurio es 13,55 gramos partido por centímetro cúbico o 13.550 kilogramos metro cúbico, podemos determinar el valor de la presión atmosférica. Entonces, esta columna de mercurio nos sigue bajando. ¿Por qué razón? Porque hay una presión atmosférica, que es la presión P sub A, que está actuando sobre ese punto y que se transmite a través del líquido y hacia el líquido hacia arriba, y hace que ese nos siga bajando. Llega hasta 76 centímetros de altura. Entonces la presión atmosférica sería ρ del líquido, ¿cierto?, que es la densidad de mercurio, por 9,81, que es la aceleración de gravedad, y la altura, que son 0,76 metros. Y eso te da
101.023 pascales o 1,01 por 10 elevado a 5 pascales, que corresponde a la presión atmosférica, en este caso la presión del punto P sub A. ¿Cómo te fue? ¿Aquí este billete? Preguntas, consultas, dudas. Si usted Torricelli, es cierto, No, profe. después Torricelli trató de hacer esto con vino, en vez de colocarle mercurio, esto estaba lleno con mercurio y con vino. Tuvo que construirse un tubo de como 10 metros de altura. Se hizo con vino, el vino, cierto, es menos denso que el mercurio, y por lo tanto, cierto, para que pueda sostenerse, tiene que usarse un vidrio mucho mayor. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Entonces si usted coloca un trozo de madera, esa madera flota parcialmente y siente dos fuerzas. La fuerza peso, que lo trata de llevar al fondo del recipiente, pero hay una fuerza de empuje que le genera el fluido hacia arriba, en este caso el agua. Y el peso aparente es el peso del objeto menos el empuje. Puesto que la porción de fluido se encuentra en equilibrio, porque estas dos fuerzas son de igual magnitud sentido contrario, la resultante de la fuerza debido a la presión se debe anular con el peso de dicha porción de fluido. A esta resultante se denomina el empuje. Entonces la fuerza de empuje, que es la masa del fluido por G, porque es el fluido que genera ese empuje, es la densidad del fluido, está actuando sobre una porción del fluido por la aceleración de gravedad. No está actuando sobre todo el volumen total, hay una porción, y ese empuje está actuando ¿cierto?, sobre esa parte que está sumergida. Entonces aquí tienen objetos totalmente sumergidos, la fuerza total es la fuerza de empuje menos la fuerza de gravedad, que es el peso, y esa es la diferencia entre la densidad del fluido menos la densidad de V sub 0 por el volumen V sub 0 por G. ¿Qué le pasa, pobre niño? ¿Quiere que también? Córtala. Ya, entonces cuando usted tiene un objeto cuyo peso es mayor que la fuerza de empuje, se va al fondo. Si usted tiene un trozo de metal y lo coloca en el agua, ¿qué le va a hacer el metal? La fuerza de empuje es mayor que esa flecha azul, es mucho mayor que la fuerza en negro. Si usted coloca un trozo de madera o un objeto que es equivalente a la fuerza de empuje, entonces se mantiene más o menos estable, tiene la fuerza peso y la fuerza de empuje un poquito apuntando para arriba. ¿Ya? Actúa en una situación, ¿cierto?, de entre aguas, una porción bajo el agua y una porción sobre. Y si la fuerza de empuje es mayor que la fuerza de peso, se va a la superficie. Si usted tiene un trozo de plumavit grande y usted lo empuja hacia abajo y lo sumerge totalmente y lo suelta, ¿qué pasa con la plumavit? ¿Qué pasa con la plumavit? Gracias. Gracias. No se amontonen. Gracias. ¿Qué sucede si usted tiene un trozo de plumavit grande en un líquido en agua y usted lo presiona y lo hunde totalmente? Va a flotar. Vuelve a flotar. Flota totalmente arriba, ¿cierto? Se va hacia arriba a la superficie. Entonces, en ese caso, la fuerza de empuje es mayor que la fuerza de peso, ¿eh? Va hacia arriba. Y si se equilibran ambas fuerzas, se obtiene una porción abajo y una porción arriba. Y si es mayor, se va abajo. ¿Quiénes trabajan en esa situación? Los submarinos. Los submarinos tienen unos compartimientos laterales, ¿cierto?, que son llenados con agua. Entonces cuando lo detecta el enemigo, ¿qué es lo que hace? Él succiona agua, chupa agua rápidamente, estabiliza, ¿cierto? En ambos lados se van llenando los tanques laterales, que son los tanques de lastre, y se hunde, ¿cierto? Porque el peso específico o la fuerza de gravedad es mayor que la fuerza de empuje y se va al fondo para no ser detectado.
Ahora, si el capitán dice profundidad, normalmente en las películas dice profundidad de periscopio, entonces él suelta una cantidad de agua rápidamente, suelta una cantidad de agua, de tal manera, ¿cierto?, que se va arriba y queda el periscopio arriba y la está abajo. Ahora, si saca todo el agua, se va a la superficie, pues, y es visible el submarino. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en Valparaíso? Que uno ve entrar el submarino, ve entrar a flote y arriba y vienen los marinos, vienen entrando, ¿cierto? Y vienen formaditos arriba sobre el barco, ¿cierto? En una cierta situación. Las ballenas hacen este tipo de cosas, ¿cierto? Las ballenas cuando quieren irse a profundidad, ellos succionan agua. Cuando andan con sus ballenatos, ¿cierto? Andan con sus crías, ¿cierto? Entonces anda una porción de ella afuera y una porción abajo. Y cuando ellas andan felices y contentas, ellas saltan. Entonces ellas tienen un respiradero por donde botan el agua en la parte superior. Entonces, en general, los mamíferos que son las ballenas, los delfines, las orcas, ¿cierto?, manejan esta situación igual que los submarinos. Si la densidad ρ del objeto con volumen v sub 0 es menor que la densidad, el líquido subida del objeto acelera hacia arriba. Si la densidad ρ del objeto con volumen v sub 0 es mayor que la densidad del fluido, el líquido bajada del objeto acelera hacia abajo. Y hoy día los submarinos modernos salen prácticamente casi en 45 grados hacia arriba y luego caen sobre el agua. Rápidamente hacen ese tipo de situación. El principio de Arquímedes se puede aplicar también a los globos que flotan en el aire puede considerarse como un fluido. ¿Quién fue Arquímedes? Arquímedes, ¿cierto?, fue un señor, un filósofo en general, que hacía sus clases y que su rey de Siracusa, ¿cierto?, le pide por favor que averigüe. Él manda a construir una corona de oro con diamantes, una serie de cosas. Entonces a él le llama la atención que pareciera ser que la corona tenía menos oro del que él había entregado para la construcción. Lo habían estafado, parece. Entonces